Yo bien, cansado, pero bien. ¿Y usted cómo está? Sí, bien, sí, pues también cansado ya hasta ahora. Pero bueno, hoy se grabó eso. Ya, pero vamos a comenzar, ¿ya? Em, Perdón, pero estaba haciendo unas cositas. Me demoré un poquito. Eh, la pruebita, ¿cómo les ha ido? Bueno, tienen hasta el jueves para entregarla, ¿ya? Así que, bueno, está complicado, sí, más que nada, casi lo mismo. Hoy día vamos a conversar un poquito de las funciones ya distintas a las que hemos conocido, sino que las funciones que son de varias variables, ¿ya? No voy a prender mi cámara porque tengo el internet re malo. Supongo, no sé si será el computador o algo pasó porque se cortó la luz, así que bueno. Así que esperemos que no pase nada. Bueno, funciones reales de varias variables, ¿sí? ¿Se ve bien o está muy chiquitito? Ustedes me dicen. Se ve bien, profe. Ya, gracias. Lo otro, el micrófono parece que también estaba fallando, así que si me dicen si se escucha cortado o algo así, me avisan, por favor. Ya, vamos a ver unos cuantos conceptos y después lo vamos a pasar un poquito a la pizarra, ¿sí? Es importante también que rescatemos aquellos conceptos que tienen que ver con los vectores, ¿sí? Porque este ya es un cálculo vectorial, ¿sí? Así que por lo tanto, vamos a analizar un concepto de manera bien simple, ¿ya? Cuando usted trabaje función de varias variables, aparte de lo conceptual, de definir ciertas cosas, tiene que tener claro algunas habilidades que va a trabajar con los estudiantes de ese nivel, ¿ah? Por ejemplo, definir conceptos, en este caso de la función real de dos o tres variables, dos o tres o cuatro variables, pueden ser hasta 11 variables, ¿ya? Este, y eso, bueno, va a depender del contexto, del problema, de lo que uno quiera solucionar, ¿ya? Eh, entonces, bueno, hay problemas que pueden entrar cuatro variables, por ejemplo, ¿ya? Ahora uno dice, bueno, pero ¿cómo grafico una función de cuatro variables? ¿Ya? O una de cinco, o una de ocho. ¿Ah? Suponiendo que nosotros conocemos las gráficas de funciones que están en dos variables. Perdón, en una variable que es x, la variable x, eh, y que nos da resultado un i, ¿cierto? Eh, y aquí tenemos que tratar de ir pensando en que ahora las funciones ya no se evalúa un f de x, sino que se puede evaluar un f de x y, o un f de x y z, o un f de x y z w dentro de una otra función que tiene que también tener x, y, z, w, si no, no tiene sentido, ¿cierto? Evaluar. Bueno, generalmente puede que no tenga, entonces. Ahora el tema es que estas funciones de varias variables también tienen límites, así como las funciones que nosotros conocemos y hemos calculado sus límites, también tienen límites, y por lo tanto, si tienen límites, tienen derivadas, ¿ya? Y si estas funciones se pueden derivar, se pueden también integrar. Entonces, en el fondo es lo mismo que hemos visto, funciones, análisis de funciones, límite de una función, derivada de una función, integral de una función. Pero ahora es todo eso igual, pero con funciones que se llaman funciones de varias variables. O sea, puede que tenga dos variables, tres variables, n variables, ¿sí? Y las derivadas de estas funciones no se llaman derivadas nomás, se llaman derivadas parciales. Y las integrales de estas funciones nuevas no se llaman integrales nomás, sino que se llaman integrales dobles, si es que son funciones de dos variables, triples, si son funciones de tres variables,
cuádruples, etc. ¿Ya? Bueno, y ahí seguramente vienen bueno, ahí ya vienen las aplicaciones de la física, ¿sí? Siempre, bueno, siempre hay una aplicación de las derivadas parciales a la física. Y calcular, por ejemplo, si yo quiero, este, qué sé yo, estamos evaluando geológicamente una montaña para ver dónde está concentrado, dónde está el centro de masa, dónde está la concentración en un cerro, una montaña de algún material que estemos buscando, metal, cobre, oro u otro, en mayores. Entonces tenemos que analizar capas de esa montaña, ¿sí? Eh, y esos análisis nos van a dar más o menos la forma. Una función nos puede modelar más o menos qué grosor, qué densidad, ¿cierto? Va a tener. Bueno, todo eso se hace con funciones de varias variables, porque ahí tenemos altura, presión de la roca, tenemos el tiempo, puede ser también que lo estemos comparando, qué pasa con el tiempo respecto de los años, millones de años que puede tener ese material ahí, densidad, peso específico, bueno, una serie de factores que pueden influir, ¿no? Eh, y todo eso corresponden a una variable en particular. Por tanto, tendríamos que hacer una función que contenga todas esas variables. Y esa aplicarla a modelar la realidad, ¿sí? Bien, entonces uno que hace habilidades, definir, habilidad básica, determinar, en este caso, ¿qué cosa? El dominio de una función real y representarlo gráficamente, trazar la gráfica de una función, relacionar la regla de correspondencia de una función con su gráfica. Claro, porque ¿cómo grafico una función de dos variables? No hay x e y nomás, ¿cierto? Determinar las curvas de nivel. Bueno, la curva de nivel, que es lo que vamos a ver nosotros, son curvas que uno puede, son cortes que uno puede hacer dentro de la gráfica de una función de dos o más variables, y son curvas que uno las puede ir haciendo cortes. La idea es que si yo tomo todos esos cortes y los uno, los junto, me va a dar la función, digamos, la forma de la función, la gráfica de la función. Ah, calcular, otra habilidad, límite, determinar la existencia del límite o no, establecer continuidad, definir el concepto de derivada parcial, calcular derivadas parciales, interpretar la derivada parcial, calcular derivadas parciales de segundo orden, ¿sí? Y verificar si una función dada es solución de una ecuación en derivadas parciales, o sea, ecuaciones diferenciales. Bien, función de varias variables. ¿Qué es una función de varias variables? O definición en el fondo. Una función f de dos variables, vamos a partir con dos, porque obviamente que lo que viene después de tener una, ya no tiene un f de x, sino tiene un f de x y, o un f de x, y, ¿sí? Entonces, ya no corresponde a un solo f de x. Bueno, aquí usamos x y, pueden usar otras letras, ¿no? Una función f de dos variables es una regla que asigna a cada par ordenado de números reales, x y, de un conjunto D, un número real único denotado por f de x y. El conjunto D es el dominio de f, y su imagen es el conjunto de valores que toma f, es decir, f de x, y, la función evaluada en x, y, tal que x, y pertenece al dominio. O sea, son valores dentro del dominio, ¿no? ¿Dentro del dominio de qué? De la función. Pero la función no tiene un dominio en x solamente, ahora tiene un dominio en x y en y. Entonces, esos valores de dominio tienen hay una regla que hay que cumplir ahí, y son valores de entrada. O sea, valores que entran, x, y sale un valor que no es ni un x ni un y, ¿cierto?
Bueno, aquí, por ejemplo, dice hallar los dominios de las siguientes funciones y graficarlos. Tenemos la función f de x, y de y raíz cuadrada de y cuadrado menos x. Y cuadrado menos x. Ahí tenemos una función de dos variables. Porque dentro de la expresión algebraica, y cuadrado menos x, tenemos la variable y o y la variable x. ¿Sí? Y hasta el cuadrado y x es lineal y están ambos dentro de una raíz. Entonces ahí hay un problema porque el y cuadrado menos x tendría que ser mayor o igual que cero. Una desigualdad, ¿cierto? Habrá que encontrar el dominio de eso. La segunda, f de x, y, logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado menos 4. Ahí tenemos otro problema, porque tenemos una función donde hay una variable x cuadrado, una función donde hay una variable y cuadrado y hay un 4, una constante. Y ahí el logaritmo natural tiene que ser estrictamente mayor que cero, ¿cierto? No. Lo mismo pasa en el siguiente. Abajito dice, evalúa la función del inicio en f de 0, 0, f de 1, 1, f de 2, menos 1, en caso de ser posible, ¿ya? Bueno, eso lo vamos a ir haciendo, no al tiro, ¿ya? Son ejemplos solamente. Lo vamos a ir haciendo una vez que veamos la definición. ¿Qué es la gráfica de una función de dos variables? Si f es una función de dos variables con dominio D, entonces la gráfica de f de la función es el conjunto de los puntos tanto en x, en y y en z de R3, tales que z es igual a f de x, y x, y está en el dominio. O sea, ¿qué dice? Que si usted tiene una función de dos variables, en este caso vamos a decir de dos, ya estamos hablando de dos variables. Entonces, para graficar una función de dos variables necesita tres ejes, o sea, necesita tres puntos. Eso es lo que te están diciendo. ¿Ya? Cuando usted graficaba una función de una variable, necesitaba dos ejes, ¿cierto? Porque usted le daba un valor a x y por ende la función le entregaba un valor de y. Ahora, como tiene funciones de dos variables, necesita tres ejes o tres puntos, porque si usted entrega dos valores, uno de x y uno de y, a la función le va a entregar un tercer valor nuevo, que en este caso lo vamos a llamar z. Por eso que dice que entonces la gráfica dice de f de la función es el conjunto de los puntos x, y, z. ¿Sí? X, y, z. Entonces eso quiere decir que usted va a evaluar en la función un x, y, ya no es un f de x, sino que es un f de x, y como resultado obtener un z, un tercer punto nuevo, un tercer valor, digamos. Esto está en R3, o sea, de R3 a R, ¿cierto? O sea, en este caso, o de R2 a R. Nosotros lo que estamos haciendo es tomar valores de los reales y vamos a obtener, meterlos dentro de una función y obtener un nuevo valor también real, ¿sí? En dos dimensiones, en tres dimensiones. Tales que z es igual a f de x, y. O sea, el valor z, dice, z es igual al valor que obtengo de la función cuando la evalúo en x y en y. Pero esos x y esos y tienen que estar en el dominio de la función para que exista en el fondo. ¿Ah? Y hay una función ahí, un dibujo de una función evaluada, graficada en el fondo. Entonces las gráficas en tres ejes son tridimensionales. ¿Ya? O sea que ahora las gráficas ya no son gráficas planas, o sea, puede que sean las mismas planas, ¿sí? Que uno ya conoce, por eso es importante que te conozca las gráficas, que sepa lo que es una gráfica de una circunferencia, de una elipse, de un, qué sé yo, de una sinusoidal, de una seno, de una coseno, ¿cierto? De una tangente. ¿Por qué? Porque seguramente nos va a tocar, a veces no vamos a ver hacer graficar la función. No es simple graficar esta función, uno puede dar muchos puntos, x, tanto x como y obtener muchos z, pero aunque usted los coloque todos en la gráfica ahí, no va a tener idea para dónde vamos.
Entonces, ya no es tan simple como colocar puntos nomás y después unirlos. Aquí lo más simple es empezar a acordarse de las formas de las gráficas y después darse una idea general de cómo es la gráfica. Para eso son buenas las curvas de nivel también, ¿no? Si ustedes se fijan ahí, tenemos aquí hay un puntito, tenemos un x, y, 0, ¿sí? Hay un valor en x que está aquí, bueno, ahí, un valor en x, ahí está. Hay un valor en y se intersectan ambos, ¿cierto? Y un valor z que es 0, así que se queda ahí mismo. Y acá tenemos un valor x, ¿cierto? Un valor y un valor f de x, y, que es el z, digamos, eh, que es el z que estamos buscando. Aquí el z es 0 y aquí el z es f de x, y. Entonces hay una distancia f de x, y que se cubre en z. Entonces cuando usted grafique funciones de dos variables, siempre los ejes x e y dibújelos como el plano, como la esquina, como el piso, como si fuese el piso, como la esquina o el ángulo de la casa, del piso. Y el z siempre va a ser la altura. No le diga altura porque en este caso no es que sea altura, pero para efecto, digamos, de entendernos, z siempre va a ser el eje que va para arriba, en la altura, o también puede ser negativo, ¿ya? Y el x y el y van a ser los que están en el piso, ahí, acostados, ¿ya? Eso siempre hay que tenerlo claro. Ahora, si usted quiere colocar el x acá y el y acá, da lo mismo, ¿eh? Da lo mismo, no va a quedar para el otro lado nomás, pero la gráfica tiene que aparecer igual. Obviamente que esto ustedes lo pueden hacer con software, pero es bueno que el estudiante, sobre todo en cuarto medio, eh, este se ubique en el espacio, ¿ya? Porque una cosa es que el software te haga la gráfica, pero otra cosa es que yo tome el software y coloque puntos y más o menos me vaya haciendo una idea de la gráfica. Pero para eso hay que dominar bien el GeoGebra, qué sé yo, que vaya a usar usted. Y en ese caso, si el estudiante no tiene dominio del software respecto de que no va a saber hacerlo solo, sino que está esperando que la máquina se lo haga, es mejor que lo haga en el cuaderno, ¿ya? Para que tenga la noción del espacio, ¿ya? Bueno, aquí hay tres dimensiones, como decía, x, y f de x, y, que en fondo f de x, y, ¿cómo se llama? Se llama z. Ay, ¿qué dice? ¿Ya? Un x, un y y un z. Y ahí entonces se ubican y entender de que esto está en el espacio. Entonces, eh, para ubicar los puntos no es tan simple como aquí, por ejemplo, en x y en y hay una intersección de ambos, ya, no es que está acostado nomás aquí, pero cuando nos toca hacer la intersección después con z, ¿eh? Siempre hay que tener ojo de que esto está en el espacio, entonces el z no es un valor que es fijo ahí plano, sino que hay que hacer la intersección en el espacio con los otros dos puntos, ¿ya? Bueno, y ahí se forman las figuritas, qué sé yo. Entonces, para esto siempre es bueno antes que usted repase vectores en 3 dimensiones, ¿ya? Bueno, ahí tenemos dos ejemplos para graficar, no lo vamos a graficar ahora, pero para que ustedes entiendan, f de x, y es la función, ¿ya? Pero, ¿se acuerdan que antes cuando decíamos f de x igual raíz de 4 menos x cuadrado, qué sé yo? Esa era la función. Y también, ¿cuál era la otra forma que teníamos de escribir f de x? Lo notamos como y, ¿cierto? O y igual raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado. Ya. En este caso ahora, en vez de escribir f de x, y, usted puede escribirlo como z. Este z es ahora nuestro y, que era antes, ¿ya?
Esto, bueno, a lo mejor lo saben ustedes, pero igual para que no haya duda, ¿cierto? Entonces, el f de x, y ya no es el f de x, sino que ahora es el f de x, y la otra forma de llamarlo es z, o de escribirlo. Y un z igual a 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Bueno, ahí podemos, aquí, por ejemplo, yo puedo decir, pero ¿cómo se grafica esto? ¿No? Entonces, fíjese que uno tiene que tener una idea. Los las parábolas, fíjate, aquí hay un x cuadrado que es una parábola, ¿cierto? Una parábola en x. Aquí hay un y cuadrado que es una parábola en y. Aquí hay un 4, que es una constante, donde puede que haya una intersección, a lo mejor desde z hacia arriba. Entonces, uno puede decir, bueno, si tapo, ay, perdón, si tapo el y cuadrado, me queda un x cuadrado, 4 menos x cuadrado, una parábola. Si tapo el x cuadrado, me queda 4 menos y cuadrado, una parábola, pero en y. Entonces, esto va a ser una especie de, una forma como un tazón, una taza alargada, ¿cierto? Una cosa rara. Bueno, hay que ir más o menos imaginándose y después uno cuando las hace ya se da cuenta de cómo era, ¿sí? Pero esa es la idea más o menos para ir más o menos teniendo una idea. Ahora, ¿qué es importante? Bueno, una de las formas de graficar funciones de dos variables o más es conocer las curvas de nivel. Las curvas de nivel, ¿sí? ¿Qué son las curvas de nivel? Las curvas de nivel de una función f de dos variables son las curvas con ecuaciones f de x, y igual k, donde k es una constante que pertenece a la imagen de f. O sea, fíjense que en esta campanita aquí, esta campana como de Gauss, ¿sí? Campana de Gauss en dos dimensiones, pero en tres dimensiones tiene la forma de la campana. Tiene unas curvas acá en celeste, ¿sí? Unas curvitas ahí. Ya, esas curvas se llaman curvas de nivel. En el fondo son cortes de la función evaluada en distinta altura. K es la altura. Si yo digo en K40, K35, K30, K25, K20, en el fondo corresponde a un valor de Z, ¿sí? De altura, Z, es donde estoy evaluando la función. Mismos valores de X, de Y, pero los Z van variando, ¿ya? Distintos resultados para la función, distintos Z, entonces la función se puede ir concretando de a poquito en distintos niveles, con distintos K, y uno va formando las curvas de nivel. Las curvas de nivel siempre se dibujan abajo de la función, en el plano aquí que está XY, se dibujan planas ahí, pero como son curvas de nivel, y aquí en este caso, toca que cada nivel tiene, como van creciendo en altura, entonces las curvas se van haciendo más pequeñitas unas respecto de otras. Y cada curva me indica un valor de altura, un K, 45 metros, por ejemplo, la más chiquitita, y claro, ahí en 45 metros tiene un radio más pequeño, la de 40 tiene un radio un poquito más grande, la que está en la base, que es de K20, tiene un radio muy grande, entonces las puedo dibujar todas acá en la base, y así me hago una idea plana de la curva, cómo sería tridimensional, pero esta es la curva plana. ¿Se han fijado los mapas que siempre hay? Los mapas, cuando uno quiere colocar montañas, las montañas no se dibujan como montañas ni nada tridimensional. Si es un mapa bidimensional, una hoja, lo que hay son curvas de nivel que uno no les da mucha importancia, pero son estas formas así. Y esto indica que hay un cerro y que tiene distintas curvas de nivel. En este caso tiene, por ejemplo, la figura que está aquí al ladito. Son dos cerros que están juntos. Si ustedes se fijan ahí, acá abajito está tridimensional y le hicieron los cortes de nivel, las curvas de nivel, y las dibujaron acá arriba. Y cada curva de nivel tiene un nivel, 40 metros, 30 metros, 20 metros, 10 metros de altura. Y entonces uno puede hacerse una idea de que a medida que
voy subiendo esta montaña, se va haciendo más estrecha hacia arriba, o sea, tiene una forma, una especie de cono, ¿sí? Una es más alta que la otra, esta llega hasta 40 metros y esta otra llega hasta 50 metros, pero tiene una superficie arriba donde yo puedo, no sé, tal vez colocar una antena gigante o qué sé yo. Entonces, para eso son estas cosas de las curvas de nivel, ¿ah? Y las funciones de dos más variables nos permiten graficar estas expresiones que de otra manera no se podrían graficar, ¿ya? ¿Me escuchan o no? A lo mejor. Sí, profe, sí se escucha. Sí, Ya, profe, sí se escucha. ya, gracias. Entonces las curvas de nivel son eso, ¿ah? De una función f son, o de dos variables, son las curvas con ecuaciones f de x, y igual k, donde k es una constante que pertenece a la imagen de f. ¿Y cuál es la imagen de f o f de x, y? Es z, ¿cierto? Porque f de x, y es igual a z. Cuando decíamos que f de x es igual a y, o y, o y, ahora decimos que f de x, y es igual a z. Y este z va a ser el k de altura. ¿Lo fijan acá? Hay una curva de nivel a 75 y a 0. Un Z75 plano y otro nivel de la curva de f de x, y 0 para esta curva que está acá. 100 menos x cuadrado menos x cuadrado igual 75. Derivada parcial ahí. Hay que derivar ahí para... Entonces, se pueden encontrar estas curvitas, ¿se fijan? Y cuando uno dibuja las curvas de nivel, recuerde que las curvas de nivel se dibujan abajito, en el plano XY. Uno las puede encontrar, pero las dibuja abajo. Y se hace una idea. Pero siempre a cada curva hay que colocarle su K. ¿Ya? Como está acá, pero este es un mapa, ya de un mapa, una aplicación, digamos, de esto. ¿Ya? Bueno, aquí, por ejemplo, desafío, trace la gráfica y las curvas de nivel para esto. Abajito, una lámina de metal plana está situada en un plano XY. Y la temperatura en T grados centígrados, la temperatura en el punto X, Y es inversamente proporcional a la distancia del punto XY al origen. Describa las isotermas. ¿Ya? ¿Se fija? Entonces, aquí hay variables que tienen que ver con la temperatura, la distancia al origen, ¿sí? El valor de la isoterma, y aquí uno puede ir agregándole distintas cosas, ¿ya? La densidad de la placa, bueno, qué sé yo ahí, no sé. Entonces, cada variable va a tener un significado ahora. Bueno, se pueden calcular los límites de esta función, hay tablas para calcular límites, ¿ya? Porque no es tan simple calcular un límite en estas funciones, pero vamos a ir viéndolo ahí. En el fondo, la definición, sea f una función de dos variables cuyo dominio D, ¿cierto? El dominio de la función de dos variables incluye puntos arbitrariamente cercanos al intervalo a, b, abierto, entonces decimos que el límite de la función de dos variables, cuando estas variables se aproximan al intervalo a, b, o sea, estamos tomando un intervalo dentro de los valores que puede tomar f de x, y, entonces decimos que el límite de f, x, y, cuando x, y se aproximan al intervalo a, b, es L, el límite, y lo escribimos de esta manera. El límite ya no es cuando x tiende a un valor a, cuando x tiende a, cuando x tiende a lo que sea, sino que ahora x, y tiende a, b. Hay que tener ese cuidado. ¿Sí? El x, y, los valores que yo tome dentro del dominio tienden a valores de límites, a, b en este caso. ¿No? De la función x, y, función f de x, y es igual a L, que es el límite. ¿Mm? Bueno, y aquí están los epsilon. ¿Se acuerdan ustedes cuando hacían límite? ¿Ah? Y en el fondo nos dice que
hay distancia dentro de estos valores del límite que se pueden calcular, y para eso necesitamos utilizar esta expresión. Esta expresión que está aquí puede ser la que nos dé entre 0 y sigma los valores del límite, dije así, cuando nosotros lo vamos a calcular. Miren, fíjense que aquí hay una superficie, hay una plana en XY, superficie D, y aquí podemos calcular su centro masa, y esto tiene aplicación en física, ¿sí? Cuando en la física de los sólidos, sólidos rígidos o rotacionales, ¿sí? O dinámica del sólido, que eso es complicadísimo. Entonces, bueno, ahí se pueden ir resolviendo los límites, o sea, qué valor de límite puedo encontrar yo este L cuando tengo límites, o sea, el valor del límite se incrementa o se hace menor a medida que me voy acercando a ese intervalo de la misma función. Entonces, ¿puedo evaluarlo? Sí, pero tengo que evaluarlo en las dos variables x y, tal que sean valores que se aproximen a A, B, que es el intervalo que yo quiero encontrar. A lo mejor quiero saber si es continua o no la función ahí, pues si tiene límite y, em, y si es derivable, porque si hay límite, entonces podemos hacer derivadas parciales, y eso es lo importante de esto. ¿Ah? Y bueno, ahí está la interpretación básicamente del valor, si es que hay un salto de la función o no, si tiene ahí, la función está definida en cierto rango o no, si nos vamos a encontrar con una superficie plana, con un volumen, con un cilindro dentro de alguna forma extraña, ¿sí? Entonces, bueno, hay que ver si es que tiene límite o no. Y determinar la no existencia del límite de una función real también es importante porque nos permite saber si vamos a poder derivarla, si hay continuidad, si podemos aplicar algún teorema o alguna regla jacobiana, los hamiltonianos u otros que nos permitan solucionar algunas problemáticas de la función. Acuérdense, por ejemplo, si son funciones periódicas, eh, entonces, ¿cómo se aplican las series de Fourier aquí, por ejemplo? ¿No? ¿Cómo lo hago? Porque si bien es cierto, la serie, uno conoce la serie Fourier en una dimensión, o en dos dimensiones, perdón, ¿qué pasa aquí? ¿No? Entonces, hay un punto de discontinuidad ahí, tanto para X, para Y, para Z, y si la función tiene un salto, entonces tenemos que averiguarlo. ¿Ya? Entonces, bueno, hay límites que se pueden calcular inmediatamente cuando hay divisiones por cero. Aquí son las mismas reglas, pero siempre hay que tener cuidado de que tanto el X como Y cumplan cierta condición, ¿cierto? Continuidad de una función. Una función f de dos variables se denomina continua en un intervalo a, b abierto si es que el límite de x, y cuando x, y tiende a b de la función evaluada en ese x, y es igual al mismo a valores dentro del intervalo a, b. ¿Ya? Decimos que f es continua en su dominio si f es continua en todo punto del intervalo a, b, perdón, del mismo dominio. ¿Ya? Dice nota, las funciones polinómicas y racionales son continuas en su dominio. ¿Sí? Las vamos a hacer continuas en el dominio porque, bueno, para efectos de cálculo, nosotros antes de cálculo de límite y todo, tenemos que tener claro cuáles son las restricciones que vamos a utilizar en la función, ¿sí? Y bueno, como les decía, si nosotros ya podemos establecer valores de límite de una función, entonces viene el concepto de derivada parcial.
O sea, se puede derivar, pero aquí se deriva parcialmente, ¿ya? Aquí dice, bueno, sea z igual a f de x, y, o sea, en el fondo la función de dos variables definida en el dominio D del plano xy, y sea x0, y0 un punto del dominio, punto cualquiera del dominio. Dice un punto porque incluye el valor de x e y, ¿cierto? Porque el dominio es para la función de dos variables. Entonces la función f de x, y0 depende solamente de x y está definida alrededor de x sub 0. Si la derivada existe, el valor de la derivada es llamado derivada parcial de f de x, y con respecto a x en el punto x0, y0 y se denota por la derivada de la función respecto de x, ¿de quién? De x0, y0, o la derivada de z, que es la función igual, respecto de x, en x0, y0. ¿Sí? Ya, ¿qué significa esto? En el fondo le están diciendo que usted tiene valores, un x, y, hay un puntito rojo x, y, ¿sí? Y usted lo que quiere hacer, en el fondo, es saber qué pasa con los diferenciales en los distintos ejes, ¿ya? Y si, bueno, si es derivada y habrá curva tangente, entonces a la función, ¿sí? Porque si hay tangente de pendiente 0 distinto a 0, vamos a ver si hay máximos o mínimos para estas funciones, ¿ya? Entonces, usted puede utilizar la misma definición de límite que conocemos, ¿ah? El límite de una función, cuando, por ejemplo, en este caso un x, y tiende a una coma b, va a ser de la función más el incremento, más la función partido por el h, ¿cierto? El incremento que estemos utilizando, bueno, que vamos a calcular acá. Pero en el fondo le están diciendo que esto es una derivada que se hace parcial. ¿Por qué se llama parcial? Porque usted tiene que derivar la función respecto de x, después tiene que derivarla respecto de y a lo mejor respecto de z, y a lo mejor después respecto de v, o respecto de w, y va a depender de cuántas variables tenga la función. Pero se llama parcial, porque tiene que derivar cada una por separado, ¿ya? Así que en el fondo no es difícil. Lo que sí hay que tener cuidado es que si deriva la función, por ejemplo, ya está muy difícil. No está difícil. Por ejemplo, esta. 2x cuadrado más y cuadrado más z. Y usted va a derivar la función con respecto a x. Entonces la derivada parcial de 2x cuadrado va a ser 4x más, aquí no hay x, así que sería 0. Y aquí tampoco hay x, así que sería 0. La derivada parcial de y cuadrado, ¿cierto? O sea, tiene que ir haciéndolo de manera parcial. La derivada parcial de x, la derivada parcial de y, la derivada parcial de z. En ese caso, no sé, va a depender de la función. Pero ya cuando aparecen los senos, hay que usar regla de la cadena, pero parcial. Ya han derivado parcialmente ustedes, ¿cierto? No que yo recuerde, profe. Ah, ya. Pero los que habían hecho el curso, parece, este curso. Sí, profe, creo que sí lo vimos, la derivada parcial. A eso se refiere, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Ah, ya. Ya, pero bueno, está bien. Bueno, ahí está la definición del límite, que es la derivada. ¿Se acuerdan de la...? Entonces, la derivada parcial de la función respecto de x para un x0, y0, o sea, un punto evaluado, donde yo voy a derivar de un incremento delta x respecto, tiende a 0, ¿cierto? Es la función del x0 más el incremento en x, y0. Por eso dice que hay que hay que hacer la derivada parcial para el x primero, menos la función misma, partido por el incremento.
¿Ya? Ahora pasa lo mismo con respecto a I, solamente que cambia, si ustedes se fijan ahí ahora, cambia el I, cambia ahora está derivando respecto a I, entonces el delta I, el que tiende a 0, y un incremento en I, y así pasa con Z y todos los que usted quiera hacer, ¿ya? Y bueno, si obtiene las derivadas parciales respecto a X y respecto a Y, puede obtener las rectas tangentes en X y en Y, ¿ya? Y bueno, si puede calcular las curvas tangentes, tiene que puede calcular las paramétricas. ¿Mm? Hay una serie de cosas. A ver, vamos a salir de acá. No, vamos a pasar al tiro de derivadas parciales, ¿ya? Porque un poquito... Bueno, función de varias variables, en el fondo, esto es un poquito un repaso a lo mismo, ¿no? Solamente quiero ver si hay más curvas de nivel acá. Aquí en el fondo nos dice que tenemos estos cuerpos, ¿sí? Bueno, si usted quiere llamarlo un prisma, y este otro un cilindro, ¿ya? La recta real, el plano real, pero este va a ser el espacio real que vamos a ver, el R3, ¿sí? Recuerda entonces que en estos planos coordenados existen tres planos, donde una de las variables es 0. Por ejemplo, en el plano IZ, este rosadito, X es 0. Y al hacer X 0 no hay ningún punto en X, ¿se fijan? Y por lo tanto, como X es 0, yo puedo a lo mejor dibujar alguna función, que la pueda tener, yo puedo tener una idea respecto de qué pasa con la variable Y dentro de una función de dos variables. ¿Qué pasa con la variable X cuando tengo el plano XY, donde Z es 0? Aquí está el plano XY, el que siempre usamos nosotros. ¿Mm? ¿Se acuerdan que ahora está acostado ahí? Ahí está el plano XY. En este caso Z es 0. Entonces no hay intersección con Z. ¿Ya? Pero puedo dibujar ahí, si, por ejemplo, si dentro de una función de dos variables tengo una x cuadrada, una parábola, puedo dibujar acá esa parábola. Puedo dibujar ahí esa parábola y ahí tener una idea más o menos de si es que hago la intersección después con z, qué forma va a tener esta superficie del cuerpo que voy a dibujar, ¿ya? Lo mismo pasa con el plano XZ. XZ donde Y es 0, así que no hay intersección con Y, con el eje Y, ¿ya? Y también puedo dibujar ahí la figura o acá, bueno, va a depender, ¿eh? Ese el uso de plano es bueno también cuando uno quiere graficar, porque como les decía, no es tan simple, uno puede tener una idea, o esperar que lo haga el computador, pero el uso de planos es bueno para saber tener una idea de cómo se comporta. Vamos a ver ahí cómo se usa esto, cómo se comporta una función de dos variables o más. Bueno, importante decir que si uno quiere graficar una función de varias variables, la única que usted va a poder graficar es la función de dos variables. De ahí para arriba ya no puede. A pesar de que no se puede graficar, las funciones de más de dos variables no se pueden graficar. Ya se los voy a decir al tiro porque no se pueden graficar porque no son conocidas para nosotros. Nosotros vivimos en un mundo de 3 dimensiones. Entonces, si queremos graficar algo que está en 4 dimensiones, acuérdense que para graficar algo de 3 variables, usted va a tener una cuarta variable como resultado.
Si usted tiene una función f de x, y, z, y evalúa esa función, un punto x, un punto y, un punto z, como resultado va a tener un cuarto punto. Y no tenemos cómo graficar eso nosotros. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Pero que no se puedan graficar no significa que no se pueden analizar. Simplemente no son imaginables para nosotros. Y bueno, si usted se fija, ahí tiene la función z o f de x, y igual a 2 menos y. ¿Mm? Entonces una recta, si usted se fija, es una recta. Es una recta 2 menos y. Entonces, claro, si estuviese en dos dimensiones, solamente sería unir dos puntos y tener una recta. Pero aquí lo que pasa es que le estamos dando continuidad porque hay un tercer eje y aparece esta superficie. ¿Ah? Bueno, esa es la gracia de una función de dos variables, ¿sí? Porque es la ecuación de un plano en el espacio. Aquí está lo mismo de las curvas de nivel. En las curvas de nivel, en el fondo, como yo les decía, son alturas de la función y es como cortar con una hojita distintos trozos en distintos lugares. En este caso es una montaña, ¿cierto? Es como una montaña. ¿Y qué pasa cuando tengo las curvas de nivel? Las dibujo siempre en un plano, pero a cada una le coloco su K, ¿vale? Para saber de que el K0, esta es la primera curva, el K20 es la que sigue, entonces esto quiere decir que va en ascenso, ¿sí? Esta es la 40, la 56, la altura máxima al parecer, ¿no? Del paraboloide, lo mismo, fíjense que aquí hay un x cuadrado y un y cuadrado. ¿Ah? Entonces la función, bueno, el paraboloide es como bien, se usa harto para representar para enseñar el concepto de curva a nivel y en el fondo de la función, cómo graficar una función en dos dimensiones. Y vamos a ver, ¿ya? Pero es el paraboloide. Ahí está en plano, ¿sí? Y con distintos valores con los puntos ahí donde corta. Los XY. Entonces usted ahí, por ejemplo, si hace x0, le va a quedar una función de y cuadrado, o sea, una curva, una parábola en y. Y si hace y0, le va a quedar una parábola en x. Y si junta eso, le queda esta forma que está acá. Y entonces uno se hace una idea más rápida de cómo va a ser el resultado. ¿Mm? Y bueno, las curvas de nivel y las aplicaciones que tiene todo esto son variadas, ¿ya? Ahí están las curvas de nivel para un mapa, ¿cierto? Las isotermas. Y bueno, se usa eso ¿cómo decirlo? Las aplicaciones como que la isoterma, la isobara y todo lo que tiene que ver con el clima y la generación de mapas, ¿no? Pero en realidad tiene aplicación en la ciencia, en muchas cosas. Ahí tenemos gráficas, y ahí están las curvas de nivel, fíjese abajito para cada una. Siempre se dibujan, se calculan, pero se dibujan en la base, en el plano XY, ¿no? Más gráficas, ¿cierto? En tres dimensiones. Bien. Bueno, aplicaciones en las curvas de nivel. Bueno, tiene aplicaciones en economía, en administración, las utilidades, los ingresos, el costo, la producción. Ahí hay curvas de indiferencia, de ISO-ingreso, las ISO. Esas son bien usadas. Eh, y bueno, hay interpretaciones para cada uno. Pero vamos a salir de eso y
vamos a ir calculando algunas cosas, ¿cierto? Como lo inicial. ¿Ah? O sea, se ven entretenidas las curvas de nivel y todo, pero primero hay que tener claros los conceptos. Oye, bueno, déjame presentar esto. Ahí sí. Se ve muy oscurito. No, profe, se ve bien en realidad. Oye, me faltó una cosita, hacer una repasadita, pero lo vamos a hacer el viernes entonces. De los vectores. ¿Se acuerdan de vectores ustedes, cierto? Sí, profe. O sea, igual hay cosas que tengo que recordar, pero sí me acuerdo. Ya. Entonces son funciones en varias variables. Siempre que usted enseñe funciones en varias variables, parta de la función que ya se conoce. Usted sabe que, bueno, ya sabemos, ¿cierto? Sabemos que, ¿cierto? Existe una función f en una variable, ¿cierto? Donde f de x es igual a y, ¿cierto? Y eso es, digamos, lo que ya conocemos. Entonces tenemos, no sé, f de x igual x cuadrado más 1, ¿cierto? Y le podemos dar valores a x y calculamos cuánto es el valor que corresponde al, pues, qué sé yo, con x igual 2. ¿Ya? Y entonces uno dice f de 2 y eso nos da 5. Entonces quiero que formamos un puntito 2,5, donde hay un x0 y un y0. Bien, eso es lo normal. Y para nosotros lo normal decimos que la función f, esta función f, está definida en los reales y los resultados que obtengo de esos valores definidos en los reales es otro número real, de R en R. Entonces a cada número real se le asigna un número real utilizando la función. Pero en una función de dos variables, la vamos a llamar la función f de x, y igual z. ¿Ya? Este concepto ahora se transforma en este concepto. ¿Sí? Entonces, bueno, podemos tener un f de x, y igual y cuadrado menos x. ¿Ya? Un y cuadrado menos x. Y bueno, esta es una nueva función entonces, donde hay dos valores que se van a evaluar en la función. ¿Mm? Y para eso le podemos dar valores. Podemos decir que f de 2,1, entonces donde x es 2 e y es 1. Y lo evaluamos. Sería 1 al cuadrado menos 2. Eso nos da menos 1. Por tanto, f de x, perdón, f de 2,1 es igual a menos 1. Y eso es igual a z. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo un punto que puedo utilizarlo ahora, que va a ser el 2,1, menos 1. El 2,1, menos 1. Y ese puntito, entonces, me va a servir para graficar la expresión. Ahora, ¿tiene mucho sentido así? No mucho, pero porque colocar este punto en una gráfica tridimensional no me da mucha referencia de nada, ¿sí?
Si tengo, por ejemplo, f de 0, menos 2 para la misma expresión, entonces ahora voy a tener menos 2 al cuadrado de esta expresión de aquí, ¿cierto? Menos 2 al cuadrado, menos 0. ¿Sí? Y eso entonces me daría 4. Ahí tengo un nuevo punto, el 0, menos 2, 4. Otro puntito más. ¿Ya? Tal vez con varios puntos a lo mejor me resulte. ¿Sí? El f de menos 2,0 va a ser esta expresión, 0 al cuadrado, menos 2. ¿Mm? Y eso me da 2, un nuevo punto, entonces menos 2,0,2. Bueno, y así vamos encontrando entonces, valores para la expresión, para esta expresión de aquí. ¿Sí? A borrarlo nomás. Bueno, además decir que si evaluamos el f de 0,0 nos va a dar 0, ¿cierto? Y así podemos ir evaluando. ¿Qué significa en el fondo esto? Significa que ahora la función, ¿sí? Va de R2 a R. O sea, de los valores R2, dos valores en los reales, obtengo un tercer valor en R también. ¿Ya? Entonces, en el fondo, ¿qué dice esto? Para todo R2 se puede aplicar, pero igual hay ciertas funciones a las que no hay valores de R2, es decir, no está evaluada, no está definida. Por ejemplo, f de x, y igual 1 partido por x menos y. ¿Ya? Esta función. Entonces, bueno, f de x, y igual 1 partido por x menos y. Entonces, por ejemplo, vamos a decir f de 2,1. Entonces, va a ser 1, x es 2, menos y 1, y 2 menos 1 es 1 partido por 1, eso me da 1. Ya. Puedo obtener un valor, pero ¿qué pasa si tengo f de 1,1? Entonces, 1 menos 1 me va a quedar 1 partido por 0. Y eso no estaba definido tampoco en este tipo de funciones. Así que f de x, y en este caso, f de x, y en este caso no existe la función en ese valor. Pero uno dice, bueno, pero ya encontré la restricción, pero no necesariamente eso, porque si evalúo, por ejemplo, ahora f de 2,2, voy a tener 1 partido por 2 menos 2, y eso va a ser también 1 partido por 0. Y f de 3,3 también. Entonces, puede haber infinitos valores que me determinen la expresión. ¿Ya? Entonces yo tengo que, en el fondo, más que buscar los infinitos valores, buscar una expresión que diga, que en este caso, que la función no está determinada en ciertos valores. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, ustedes se fijan, 1, 1, 2, 2, 3, 3. O sea, aquí lo que dice que f de x, y no existe cuando x es igual a y, ¿cierto? X es igual a y. Así que por lo tanto, f, la función f, ahora la función f esta, ¿sí? Va a estar definida ¿dónde? En un conjunto A. No en los reales, no en R2, sino que en un conjunto A, porque no son todos los R2. Y ese conjunto A va a ser un subconjunto de los de R2. ¿Mm? Y eso
a su vez me va a entregar como resultado un real también. ¿Ya? Entonces así lo puedo decir. Y ahí puedo ir un poco ir definiendo estas expresiones, ¿cierto? Y bueno, y A, ¿qué va a ser A? A, no, está muy abajo allá. Ah, por acá. ¿Qué va a ser A? A, bueno, va a estar definida, van a ser los X, Y, ¿cierto? Los X, Y pertenecientes a R, tal que X sea distinto de Y, para que se cumpla en esta expresión, ¿sí? Pero, bueno, aquí el problema es, por ejemplo, ya, si yo tengo, entonces, f de x, y igual a y cuadrado menos x, ¿ya? ¿Cómo se grafica esto? Entonces, claro, nosotros acá, por ejemplo, anteriormente habíamos calculado varios puntitos, podemos calcular muchos más, ¿ya? Pero aquí esta función f de x, y cuadrado menos x, que está definida de R2 en R, ¿sí? Está definida de R2 en R, me dice que R2 es el plano, ¿cierto? El plano. Entonces a cada punto del plano se le asigna un número. Y ese número va a ser un número de altura, ¿ya? Entonces recordar, yo aquí voy a hacer así nomás, pero tenemos ahí y ahí. Usted puede decir XY o puede decir IX, como usted quiera, pero a valores del plano, a valores que están aquí en el plano, vamos a hacerlo así, se le asigna a estos valores del plano, se le asigna un valor de altura, Z, ¿ya? Y así podemos ir encontrando puntos dentro de esta expresión, ¿ya? Entonces, para graficar una función de dos variables se necesitan tres dimensiones, ¿ya? Para graficar una función de dos variables se necesitan tres dimensiones. Y eso nos lleva a la conclusión de que si queremos graficar una función de tres variables, un f de x, y, z, entonces necesitamos cuatro dimensiones. Y eso es lo que no podemos hacer. No podemos graficar en cuatro dimensiones, ¿ya? Entonces, para las gráficas nos vamos a quedar ahí, en las f de x, y. Pero aquellas que tengan un f de x, y, z, n, ¿vale? En esos casos las gráficas no son posibles, pero sí se pueden igual analizar, ¿ya? Por lo pronto, si graficamos los puntos que nosotros encontramos anteriormente, aún así, si podría yo decir, no sé, por aquí había encontrado un potito por aquí, ¿cierto? Otro por ahí, no sé, por acá y otro acá. No tengo idea en realidad qué forma tiene eso, ¿ya? No sé si tengo que unirlo así, no, y aunque los una no tiene sentido porque esto está en tres dimensiones, así que para graficar, en el fondo se usan los planos de corte o las curvas de nivel, ¿ya? Desde las curvas de nivel me van dando un poquito la forma de esta expresión, ¿ya? Como lo habíamos visto anteriormente. Entonces, por ejemplo, como les decía, si tengo una función de tres variables, ya no de dos, sino que de tres, ¿sí? Que puede ser, no sé, f de x, y, z igual a x cuadrado menos 3y más 2z menos 1.
¿ya? Ahí tenemos una función de 3 variables, ya no son de 2 como acá. Se pueden evaluar, o sea, yo puedo decir f de 1,1,2 y calcular ahí lo que pasa. Cuando x es 1, cuando y es 1 y cuando z es 2. ¿Vale? Eso nos da 1 por 1, 2, 4. 1, da 1, ¿cierto? Ya. Entonces, esta función, ¿qué tipo de función es? Es una función f en R3, ¿cierto? A R. Ujú. Y el punto acá sería el punto que obtuvimos de evaluar esto, sería el punto 1,1,2,1. Ya, ese punto no se puede colocar en una gráfica, ¿ya? Porque no se puede graficar algo que no entendemos, ¿ya? Aún así, como digo, la podemos estudiar. Así que, por lo tanto, entonces, vamos a decir entonces que f de, a ver, x1 y 1 hasta un x sub n, que puede ser z1, no sé. Sí, podríamos escribirlo así, pero tendría que ser vamos a hacerlo con x. Ya va a ser un x1, un x2, entonces un x3, un x4 hasta un xn, tomando en cuenta como x como que una variable, ¿cierto? Entonces esa función va a estar definida en un conjunto A, subconjunto de R, pero ¿de qué R? De un R sub n, o un Rn, mejor dicho, ¿cierto? Que nos va a entregar un valor también en R. Entonces la gráfica de la función será en n más 1 dimensiones. ¿Ya? Será en n más 1 dimensiones. Y es por eso que solo podemos graficar funciones de 2 variables. O sea, hasta de 2 variables. ¿Ya? ¿Qué hora es? Ya, nos quedan unos minutitos. Bueno, ¿qué aplicaciones tiene esto? ¿Ya? Hay varias aplicaciones, pero por ejemplo, si tenemos CAT, una temperatura, valor de temperatura en una cierta región de x, y, z, ¿sí? Donde T es temperatura, como decía, de una región, con una cierta distancia en cada punto. No sé, por ejemplo, si tenemos, ¿qué podría ser? Una taza. ¿No? Estos los cálculos que hacía Newton. Las curvas de enfriamiento, bueno, son geniales, ¿cierto? Y si la taza tiene un líquido y nosotros podemos, qué sé yo, evaluar en distintos puntos respecto de un origen, vamos a decir, del centro. ¿Ah? Entonces hay distintos puntitos ahí. ¿Y qué pasa eso? ¿Qué pasa con la temperatura? Si yo tengo, por ejemplo, T
1,3,2, ¿ya? Creo que igual a 20. Tengo un X1, un Y3, un Z2 y resultado de temperatura 20, ¿ya? Vamos a suponer que la temperatura está en grados Celsius, qué sé yo. Y suponemos que las coordenadas están en metros, ¿ah? Entonces, como esto es un valor de distancia y 20 es un valor de temperatura, entonces podríamos decir, hay una temperatura de 20 grados Celsius a 1 metro al frente, a 3 metros a la derecha y 2 metros arriba de un cierto origen, ¿no? Que nosotros definamos como origen o como punto de referencia para compararla a otros valores. Entonces, claro, no dice, bueno, aquí, ¿para qué sirve eso? Pero en el fondo es un ejemplo para tener una idea más o menos de qué aplicaciones tienen estas funciones, porque claro, el tener claridad en las temperaturas que ocurren, por ejemplo, en un proceso donde yo tengo que esterilizar leche, la leche, o sea, leche que ustedes, esa en cajita que se compran, o esas de al litro que venden, leche entera, semidescremada, qué sé yo, esa leche no está refrigerada. Si usted va al súper, está ahí en una góndola nomás, como cualquier otra cosa. No está refrigerada. Hay otra leche que sí, la pasteurizada, esa sí que necesita estar refrigerada. Pero esta otra no. ¿Por qué? Porque se le aplica un proceso de ultra alta temperatura con mucha presión en bajo tiempo, ¿no? Pero se han hecho muchos estudios para saber de qué temperatura ocurre en el centro y en los... Ustedes saben que los líquidos en general, estas cosas raras que tienen los líquidos, ¿m? Oh, la taza fea. Pero bueno, yo no sé dibujar mucho. Em, están más calientes en el centro y tienen menor temperatura en la orilla, ¿cierto? En los costados, en los bordes, no sé cómo llamarlo. Entonces, ¿cómo hacemos que estos procesos de ultra alta temperatura con presión sean uniformes en toda la... Entonces, bueno, hay que ir tomando estos valores de temperatura en distintas partes del, del líquido y a cada una se le asigna un valor de una variable, ¿cierto? Respecto a la distancia al punto, al centro, ¿no? Bueno, ahí se pueden hacer una serie de cosas de análisis de estudio y se llegan a los mejores procesos, los que sean los más seguros, pero a la vez los menos costosos. Bueno, esta es la aplicación de la matemática a la industria, ¿ya? Y eso es lo que se hace modelando las situaciones y después aplicando, ¿sí? Esas son aplicaciones que tiene este tipo de matemática, y este tipo de matemática es la que permite en el fondo el avance, ¿cierto? ¿Cómo puedo yo medir, saber? Ustedes saben que no es lo mismo hablar por teléfono en la ciudad que en el campo, la señal se cae, el internet lo mismo, ¿sí? Pasa lo mismo, entonces la potencia de la señal respecto de lo que tiene que viajar, las distancias, distintos puntos, ¿cierto? Eh, entonces, ¿cuál es la intensidad? Potencia, intensidad, distancia, tiempo. Ahí tenemos varias variables y esas no caben en las funciones normales que conocemos nosotros, f de x igual y. No cabe ahí eso. ¿Mm? Si usted quiere modelar realmente la realidad dice que a mayor distancia, bueno, pero a lo mejor va a tener menor señal, pero va a depender de la potencia de la antena. Y la potencia está dada por el voltaje, y está dada por la intensidad y por la resistencia dada por a lo mejor por el aire, por otras antenas, por materiales que hay en el, ¿cierto? Y el tiempo de la señal, la llegada y volver, ¿cierto? Etcétera. ¿Mm? La temperatura del ambiente también juega un papel porque tenemos a veces que las ondas, cuando son días fríos, no actúan de la misma manera cuando son días cálidos, ¿sí? Eh,
la reflexión y la refracción de las ondas actúan de distinta manera, ¿ya? Aunque es la misma onda, etcétera, ¿ya? El periodo, la frecuencia. Entonces, todo eso se le da una variable. O podemos tener un valor de variable con distintas condiciones. Entonces, para eso necesitamos entonces funciones ya no de este tipo, sino que funciones por lo menos de 2 variables o más. ¿Ya? Bien, la próxima clase vamos a ir calculando límites, algunos límites, ¿ya? Pero los vamos a pasar ahí a la derivadas parciales, ¿ya? Porque lo importante es que vamos de derivadas parciales a integrales múltiples para pasar a ecuaciones diferenciales, ¿ya? Bien, chiquillos, vamos a dejar hasta acá y continuamos el viernes, ¿ya? Ahí les voy a subir este material para que le vayan echando una miradita, sobre todo para que se acuerden de vectores, ¿ya? Eso sería. Si hay alguna duda o consulta. No, profe, yo no tengo ninguna duda. Ya. Acuérdense de subir la prueba de aquí al jueves. Y nos vemos el viernes si Dios quiere. Nos vemos, profe. Ya. Chao. Que esté bien. Igual. Profe, Dígame. yo tenía una duda respecto a la prueba. Es que pasa que yo la estoy haciendo en una tableta digital.